Mi nombre es Fernando Gutiérrez, soy misionero y laico consagrado en África. Crecí en una familia católica en España, estudié siempre en colegios católicos, la mayoría de mi educación fue en colegios católicos y viví desde pequeño la fe pues con normalidad, con naturalidad, acompañando a mis padres en los sacramentos. Cuando tuve que hacer la comunión la hice, después la confirmación en el colegio, estudié en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo en Madrid, ahí hicimos la confirmación. Hay un momento en el que llego a los 16, 17 años pensando en que cuando llegue a los 18 ya puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y ya no debo esa obediencia estricta a mis padres, y ese es el momento en el que yo aparco a Dios en un cajón. Cuando llego a los 18 años dejo de ir a misa, a lo que iba tampoco con una convicción real, sino porque había que ir y porque iba con mi familia, y empiezo a vivir y para mí un poco aparco la conciencia. Yo veía a los amigos de mi entorno, a mis amigos que vivían y que parecía que no se comían la cabeza, no daban importancia a lo que hacían, y yo quería vivir así. Empiezo joven a tontear, ¿no? Acercarme un poco al mundo de las drogas, poco a poco, pues primero con drogas que pueden ser llamadas blandas, luego con cosas más duras o químicas, ¿no? En los 18 años, y a dedicarme a los placeres del mundo, ¿no? A salir, a beber, a celebrar de fiesta continua, y entonces mi relación con mi familia es como de una persona aparte y yo viviendo en mi mundo. Mi relación con las mujeres es un desastre, ¿no? En todos esos años, y entonces al final todo es centrado un poco en mi placer, mi vida, mi apetencia, lo que me apetece, lo que quiero. Eso llevó a una situación familiar en la que siempre había pues, discusiones provocadas por mi forma de vivir, malestar, ¿no? Sufrimiento por parte de mis padres, y así me pasó muchos años, ¿no? En los que yo iba notando mucho vacío, ¿no? Y cada cierto tiempo era un vacío del que no salía realmente, en el que volvía a caer una y otra vez durante al menos 10 o 15 años. A los 15 años de vivir en ese vacío y en esa vida de pensar en mí mismo únicamente y no pensar en nadie más, termino mi carrera de periodismo y consigo trabajo en Melilla, ¿no? En una ciudad española al norte de África, que tiene una realidad de presión migratoria en muchas ocasiones por la migración, ¿no? O inmigración que viene de África por esa parte del oeste del continente africano. Me empiezo a involucrar mucho en la realidad de la frontera sur de Europa como periodista, y empiezo a conocer la realidad de la vida de esos jóvenes que han huido, muchos del hambre, de la guerra, de situaciones de pobreza, no todas de violencia o de muchas dificultades, pero sí han dejado sus países para llegar hasta allí. Y como periodista les preguntaba cuál ha sido vuestro camino hasta aquí. A todo el mundo le interesaba conocer la realidad del camino, las mafias, las que les traen. Todos me contaban vidas muy difíciles, algunos horribles, los que venían de Sierra Leona, de haber vivido la guerra, haber visto morir a sus padres. Y la segunda pregunta que les hacía siempre era: después de lo que me acabas de contar, ¿cómo sigues con fuerza para vivir y con alegría para seguir viviendo, ¿no? Yo con lo que me acabas de contar no sé qué hubiera hecho. Y todos, el 99,9% me decían la fuerza de Dios. Los francófonos decían Dieu la force, ¿no? Y ahí hice mi primer clic y empecé a decir: detrás de la gente que sufre, de la gente pobre, de la gente que más sufre en el mundo, ¿no? Y en la vida, hay algo. Hay algo. Y volví a mi vida cotidiana, y a mi vida de salir los fines de semana de fiesta y a pasar el fin de semana entero borracho y en drogas y todo. Pero a todo el mundo le decía: he encontrado algo. Yo intuía desde el primer momento que había encontrado algo muy grande y que había encontrado a Dios en los pobres,
Pero a la gente no le decía eso, le decía, he encontrado, llámalo felicidad, llámalo alegría, llámalo como quieras, pero detrás de esa gente hay algo. Sigo en ese trabajo, ¿no? En la realidad de los africanos en el norte de África que vienen a Europa. Meses después me invitan a conocer los campamentos de refugiados en el Sáhara. Conozco la realidad un poco del desierto y de 50 años que lleva el pueblo saharaui en campamentos en una situación pues también muy difícil, ¿no? Con la realidad del clima del Sáhara, del desierto. Y meses después, en verano, estalla un pico del conflicto, ¿no? de la guerra en Gaza, y en mis vacaciones me voy para allá y quiero cumplir mi sueño como periodista. Desde que empecé a estudiar periodismo tenía ese sueño, como la parte que más me realizaría el periodismo sería ir a una guerra, ¿no? Igual que el periodismo que toca todo, el deporte, la economía, la política. Para mí el conseguir ir a una guerra era el sueño más grande, ¿no? Cuando vivo la experiencia de Gaza y paso unas semanas en Israel, otras en Gaza, en medio del conflicto, después se llega a un alto al fuego y a una paz que ha durado hasta estos años, ¿no? Hasta este año, 2 últimos años de conflicto. En mi corazón entra una pregunta, que es: ¿qué me quiere decir Dios con todo esto que me está pasando? Sin rezar, sin ir a misa aún, ¿no? Todavía, solo con esa pregunta me empieza a pasar meses y meses desde que acaba el conflicto, más o menos en agosto. Me paso un invierno entero haciéndome esa pregunta, sin practicar la fe, sin acompañar a mi familia a misa, que en el caso de mis padres van a diario, ¿no? Con esa pregunta, ¿qué me quiere decir Dios con todo esto que me está pasando? Esas navidades iba a ir a Irak. Al final, para balancear un poco y equilibrar, voy a Nueva York y descanso de tanta miseria que estaba viendo, de tantas situaciones horribles. Y en mayo del año siguiente me escribe una periodista y me dice: ¿por qué no vamos a Calcuta? ¿Te apetecería ir a Calcuta? Y al día siguiente estábamos comprando un billete sin conocernos, con una periodista a la que yo conocía a través del trabajo, de la guerra de Gaza y de haber empezado a moverme en el mundo periodístico. Sin dudarlo fui, porque cuando miraba hacia atrás en mi vida, que siempre digo que es muy importante ir hacia atrás y ver puntos de conexión, ¿no? Desde que eres pequeño hay una línea marcada en la que te lleva hacia el futuro, ¿no? Entonces hay varias cosas que han marcado mi vida desde muy pequeño, pues como mi conexión con los niños, ¿no? En apostolados de niños, o en voluntariados de niños. Y Madre Teresa estaba en mi corazón desde que yo tenía 10, 12 años, la veía dar la vuelta al mundo. Y cuando era tan famosa, en los años 90 sobre todo, antes de morir, y esa radicalidad, los pobres de los pobres, ¿no? Como ser consciente de que existían los últimos, se quedó en mi corazón en algún sitio, y muy, muy escondido al parecer por todos esos años que pasé de adolescencia, de juventud, muy perdido, ¿no? Y muy alejado de la fe y de la Iglesia. Vuelve entonces cuando el Señor empieza a atraerme, ¿no? y a proponerme seguirle, y entonces me voy a Calcuta, en principio 2 semanas, pero muy, muy convencido de que me podía ir a vivir, ¿no? Me podía quedar a vivir. Y entonces a todo el mundo en mi entorno, mi familia, mis amigos, les decía: me voy a Calcuta y a lo mejor no vuelvo, a lo mejor me quedo, ¿no? Llego a Calcuta, vivo también una experiencia muy fuerte según entro en casa madre, ¿no? De las Misioneras de la Caridad, la primera tarde, en la que el Señor me dice: vas a ser feliz haciendo esto siempre y no solo en tu tiempo libre. Yo desde muy joven pues había hecho cosas como participar en el Tren de Lourdes, entrenaba aquí a la Fundación Síndrome de Down, de baloncesto, ¿no? En un equipillo de baloncesto. Hacía cosas en mis ratos libres, incluso en los peores momentos de mi vida, pero el Señor me llamaba a dejarlo todo y me prometía que iba a ser feliz haciendo eso para siempre. Dejo todo, vuelvo a España, dejo todo, mi trabajo, lo hablo con mis padres, lo hablo con mi entorno,
todo el mundo te intenta al principio frenar, ¿no? ¿Y dónde vas? ¿Estás loco? Ayuda una vez al año, haz dinero aquí y te vas. Yo vi en historias que buscaba en internet para romper mis miedos, que todas tenían 3 cosas en común. Y es que todo el mundo al principio te va a decir, cuando haces una locura, por Dios o por una aventura, que estás loco. Al momento, muy pronto, a una semana, te van a decir, si te hace falta algo, te ayudamos. Y al tiempo te van a decir, qué bonito lo que haces. Los mismos que te intentaban parar. Cuando te intenta parar tu familia, obviamente se pone más complicado porque esos de verdad te quieren. No hay ningún interés oculto en que tus padres te digan, te frenen, ¿no? Que pueda haber a lo mejor en amigos o que te quieran menos, ¿no? Que tus padres. Ahí se pone más difícil. Pero la fuerza de la llamada del Señor a dejarlo todo y seguirle a donde sea era mayor, ¿no? Y así se lo decía yo a mis padres, pues es que hay una fuerza por encima de mí que me lleva y el Evangelio es muy claro y déjalo todo, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Así que con mi trabajo lo dejé y con mi apartamento en el que empezaba a pagar una hipoteca, con mis coches, con lo que tenía en el banco, con todo, las cuentas del banco, les hice un poder a mis padres, vendimos el coche y un poder para que pudieran hacer uso de mis cuentas y de lo que dejaba aquí, ¿no? Me voy a vivir a Calcuta el año 16, quería empezar el año 16 ahí y en esos meses, finales del año 15, el Papa Francisco y la Iglesia anuncian que van a canonizar a Madre Teresa. Para mí fue un regalo y así se lo dije a Madre, ¿no? Este año es para ti, yo te regalo este año y ya luego veremos, ¿no? Yo creo que todos en la comunión de los santos tenemos conexión, ¿no? Con los santos. Yo tengo una relación con Madre tan cercana que muchas veces me preguntan si la conocí, ¿no? No solo por alguna imagen con la famosa estatua de Madre Teresa en tamaño real, sino por la forma en la que hablo de ella como madre y por haber vivido todo, ¿no? O sea, hubo un punto en el que yo, lo voy a decir, me obsesioné con Madre Teresa porque esa ha sido mi personalidad muchas veces en la vida, ¿no? La de obsesiones, la de coger todo y devorarlo hasta que me aburro. Y he descubierto que, por supuesto, Dios, por supuesto la Virgen y también los santos son la única obsesión que nunca me puede hacer mal, que nunca me van a llevar a ellos mismos. Madre Teresa no es una estrella de rock ni estrella del deporte que me pueda llevar a obsesionarme con él, ¿no? Los santos y la Virgen siempre te van a llevar a Jesús y Dios no te puede hacer mal por obsesionarte con él. Todo lo demás en el mundo, todo, cualquier afición, cualquier comida, cualquier hobby, todo obsesivamente fuera de su medida puede llegar a ser perjudicial, ¿no? Y no te lleva a ningún lado ni te da la felicidad plena, ¿no? Al final nos conformamos con pequeñas felicidades. Vivo el año más feliz de mi vida en Calcuta, ¿no? Muy pronto las hermanas me ponen en el altar de Monaguillo y ya no salgo casi del altar en todo el año. Yo me imaginaba a mis amigos estando enfrente diciendo, se morirían de risa viéndome aquí con otra pieza que tenía a mi lado también de Monaguillo, que ha sido hermano mío en la comunidad después, ¿no? Después de vivir en Calcuta. Los dos, no como angelitos, pero pretendiendo que éramos angelitos porque teníamos a toda la cúpula mayor, ¿no? De consejo de las hermanas al lado, delante del altar, y así me pasó un año en Calcuta. A mitad del año vuelvo a hacerle otra pregunta al Señor. Después de qué me quieres decir con todo lo que me ha pasado, en Calcuta, cuando llevo 6 meses, le digo, ¿qué quieres de mí? Esto es lo que quieres de Madre Teresa. Está muy visible la obra de Madre Teresa y sigue haciendo mucho bien y no está terminada todavía, ¿no? Pero esto es lo que quieres de Madre, ¿qué es lo que quieres de mí? Y ahí es la primera vez que yo en mi corazón escucho y en mi oración, los niños del aborto, llévalos a la Virgen. Y la Virgen hará el resto. Madre Teresa, siempre digo que cuando empezó, las misioneras de la caridad, cuando sale de su convento, ¿no? de su comunidad religiosa, decía
sé dónde quiero llegar, pero no sé cómo. Y en ese momento en el que yo siento que el Señor me llama a eso, yo no sabía cómo llegar a esos niños del aborto y llevarlos a la Virgen. Ni, pues lo entendía a medias, entendía que tenía que ayudar con el tema de la vida y de los no nacidos, pero no sabía cómo. Vuelvo a España para tomar un poco de distancia, salir de la burbuja de las misioneras de la caridad. Me hubiera quedado ahí toda la vida, pero las hermanas estaban haciendo su vida, a mí no me dejaban ser hermana, así que vuelvo y me pongo en manos de un sacerdote. Yo al Señor le pido cuando vuelvo 3 cosas: tener un director espiritual, que nunca había estado en mi vocabulario, ni esa palabra ni la palabra discernimiento; tener un apostolado para llegar de Calcuta, de estar un año rodeado de apostolados y de pobreza y de pobres, volver a Madrid y tener un sitio en el que servir a los pobres; y adoración y misa, que en Madrid es muy fácil de encontrar. Y en una semana cuando llego encuentro las 3, pues tengo adoración y misa al lado de casa, encuentro a unas misioneras de Santísimo Sacramento y María Inmaculada de Cachito de Cielo, que servían desayunos, ¿no?, a la gente sin hogar, y encuentro al que se convirtió hasta hoy en mi acompañante y en mi guía en la fe, ¿no?, en los momentos, sobre todo en los más importantes, esté en Madrid o esté lejos, siempre acudo al mismo sacerdote, ¿no? Me paso un año caminando con él, pues me organiza el año: haces Emaús, te vienes a Tierra Santa, vienes con la parroquia Fátima, vamos de misiones a Chile. Y ese año me invitan a Mozambique, una ONG, y voy. A pesar de todo, pues voy para pasar 3 meses, y porque quería conocer el África negra. Era mí, después de haber estado en India, decía, pues Señor, si luego me llevas a África, habré completado un poquito el mapa y habré tocado ya todos los continentes, ¿no? Y me invitan a conocer África, quiero cumplir ese sueño, y en un momento dado yo digo, no puedo pasarme por la vida sin probar los padres de Madre Teresa. Madre Teresa tiene una rama de sacerdotes y tiene de hermanos activos y contemplativos, y de hermanas, como ella fundó. Luego se fundaron hasta los sacerdotes. Y hago una experiencia con los padres en Kenia. Me invitan, estando en África, a hacer una experiencia en Kenia con ellos. Hago una experiencia de 3 semanas, y al terminar la experiencia yo no pido entrar, digo, lo dejo en manos de Dios. Sabía que no había dado lo mejor de mí, y digo, pues que sea lo que Dios quiera, y dejo en manos de Dios lo que tenga que ser de mi vida. Pasan meses en los que los padres tampoco me invitan a entrar, no me dicen nada, y me vuelvo a Calcuta. Digo, vuelvo a la casilla de salida, donde más feliz he sido. El padre Javier me dice, lo que está claro es que el Señor te habla allí, ¿no? Al final, estos días hablaba con amigos, ¿no? El Señor nos puede hablar en muchos sitios, de muchas formas. A mí me hablaba en Calcuta, a otro le habla aquí en un retiro de Emaús, a otro le puede hablar en África o en donde sea, en la familia, en amigos. Vamos a Calcuta y no nos movemos hasta que Dios diga otra cosa. Entonces llego a Calcuta por 3ª vez, después de haber vivido un año, y voy con perspectiva de estar unos meses, y según llego me invitan los padres de Madre Teresa a entrar en la congregación. Si quieres dar un paso serio, haznoslo saber y empiezas tu formación en Roma. Después de unos días rezando, tampoco con una gran intensidad, digo, Señor, si todo lo que has dado por mí solo me estás pidiendo esto, y esta abnegación que requiere la vida un poco de las misioneras de la caridad, pues yo te doy mi vida y tú me llevarás a darla por los niños, como los niños siempre habían sido hilo conductor de mi vida, ¿no? Y en ese acuerdo en el que llegamos el Señor y yo, tú dame tu vida y yo te llevaré a darla por los niños, digo que sí a los padres. Les pido entrar el 19 de marzo del año 17, del año 18, y el 19 de marzo, más que por San José, porque tenía una amiga que entraba en las hermanas contemplativas, y digo, entro de la mano de una monja, aunque ya entraba en Estados Unidos, entro de la mano de una monja, y eso que me llevo de protección, ¿no? Y de oración incluida, ¿no?, en el pack para este camino en el que me voy a meter. Y así entro en Roma. Después de un año en Roma
de formación como candidato, aspirante, postulante, un poco el inicio de la formación en el seminario de los padres de Madre Teresa. Nos mandan a todos a Kenia a continuar con la formación y a estudiar filosofía allí, ¿no? En Roma no se produjo ninguna señal, el Señor no me dijo nada sobre los niños, entre otras cosas porque no hay muchos niños, ¿no? Ya no quedan, de hecho vivíamos en un colegio porque una comunidad religiosa de monjas había vendido el colegio porque no tenía niños en la zona, ¿no? Y esa fue nuestra casa en Roma ese año. Cuando llego a Kenia, la situación es al contrario, las señales de niños y los niños están por todas partes, ¿no? Y se empiezan a producir una serie de señales pequeñas, ¿no? En las que, por ejemplo, todos los apostolados que hacía, iba al hospital, providencialmente siempre el Señor me mandaba a dar la comunión a la planta de niños. Iba a los vertederos, ¿no? A la zona de Chabolas o a una de las zonas slums, ¿no? Más pobres de Nairobi, y siempre iba a algo de los niños o a la guardería, o siempre acababa, lo quisiera o no, o lo forzara o no, siempre acababa con cosas de niños. Y esas señales nunca fueron tan fuertes como cuando en el año 21, en un apostolado con niños con discapacidad, en un colegio de una orden religiosa muy bueno, encuentro a una niña, una profesora me dice, mira esa niña, encuentro a una niña con una malnutrición severa muy grande, ¿no? Yo había visto, tenía recortada de hecho una portada de una niña en Yemen, que del New York Times, poco después de ser portada, la niña se había ido al cielo, y de repente tenía delante de mí un cuerpo como los que hemos visto estos años, o como los que vemos cada vez que hay un conflicto, o en niños famélicos, unos huesos. Y recuerdo que ese día, llamo a mis hermanos de comunidad, les digo, venid a ver esto, hablamos con el director del colegio, la montamos en el autobús cuando los niños se van, nos miramos, ¿no? La niña con parálisis cerebral, no hablaba, no andaba, en una situación de malnutrición tremenda que nunca había visto, no podía comer muy rápido porque no lo aguantaba su estómago, ¿no? Recuerdo que las profesoras que estaban en el autobús, ¿no? Antes de irse, me decían, llévatela. Y bueno, yo estoy en el seminario, he venido con mi comunidad. Pero llevamos a la comunidad el caso de María. Esta niña se llama María, lo cual es no solo precioso el nombre, sino milagroso, porque es hija de una familia protestante, de una secta en Kenia, no de una denominación cualquiera de las muchas que hay, más o menos conocidas, sino de una secta de Kenia, y no tenía mucho sentido tampoco que se llamaran María, ¿no? No es un nombre común en Kenia, no es un nombre común en familias protestantes. En su partida de nacimiento está María. Me empiezo a involucrar con ello, veo que pasan las semanas y nadie hace nada, ¿no? En mi comunidad pasan los días, ahora lo veo con perspectiva, no tiene sentido, porque son sacerdotes que han entregado su vida por Dios y por la Iglesia y por los pobres, pero dormían tranquilos. Yo muchos días no dormía pensando en cómo estará esta niña, qué le hará falta, se va a morir y yo no doy el paso. Yo pensaba en los grandes santos, ¿no? Estos días también hablo mucho con la gente y a veces piensan que uno tiene más fe que otro y nos comparamos en la fe. Yo creo que nuestra fe es muy pequeña, la mía es muy pequeña, pero la de los santos era muy grande, entonces me apoyo en la fe de los que la tienen grande, pues esa fe, Madre Teresa, San Ignacio de Loyola, los que han pasado por mi vida, ¿no? Los que siento más cercanía, pues Santa Teresita de Lisieux, un poco en la fe de los santos, y eso es más fácil. Si la nuestra es pequeña, pues vamos a buscar a los grandes, ¿no? Entonces a mí me daba como pasan los días y yo soy un cobarde y no doy el paso. Si fuera, San Francisco Javier o San Ignacio o cualquier santo, hubieran dado el paso y hubieran un paso al frente. Hasta que un día el Señor en la capilla, cuando yo le digo, veo que nadie se mueve y que nadie hace nada, me dice, no se lo estoy pidiendo a tu superior, a tu formador, a tu hermano, te lo estoy pidiendo a ti. ¿Qué vas a hacer tú? Y ahí entendí un poco como que el día que nos encontremos de nuevo en el cielo con Dios nos dirá a cada uno unas preguntas. Cada uno responderemos
a las preguntas de nuestra vida y de las personas que han pasado por nuestra vida, ¿no? Con o sin necesidad, al amor que hemos dado, al camino que hemos hecho, ¿no? Y ahí ya hago un clic, le digo al Señor, le digo a mi superior, le escribo y le digo, yo estoy dispuesto a salir de la comunidad. Llevaba 4 años de formación, un año antes de hacer mis votos en el seminario, y dar un paso y encargarme de esta niña y cuidarla, aunque sea lo único que tenga que hacer, ¿no? Cuando el superior ve ese mensaje, me llama para vernos y me dice, hombre, no estamos llamados a salvar el mundo. Hay muchas niñas como María. Yo, que había bebido todo lo posible de Madre Teresa, todos los libros, todos los vídeos, esa era una de las cosas que a Madre también le decían cuando empezó, ¿no? Y se burlaban o se reían de ella. Y Madre siempre hablaba de la regla del 1 a 1. No te estoy hablando de salvar el mundo, te estoy hablando de esta niña. Y si hay muchas, como me dices, como dicho por decir, si hay muchas Marías, dime dónde están y vamos a por ellas, porque no puede ser que un ser humano esté en esta situación, ¿no? Yo había encontrado a María el día que fui a su casa, cuando conocí la dirección donde vivía, fui a su casa por sorpresa, y al entrar y preguntar por ella, su madre me señaló detrás del sofá y la tenía escondida detrás del sofá, con parálisis, con una bolsa de plástico pues sucia. La saqué a la luz y le dije a la madre, me voy a llevar a María, voy a hablar con los padres de Madre Teresa, con las hermanas, nos vamos a llevar a María. A lo que la madre me respondió, llévatela. Yo le pregunté, ¿pero me estás entendiendo? Me voy a llevar a tu hija. Sí, que te la lleves. En ese discernimiento con mi comunidad, la madre un día deja a María encerrada en su casa, nos llama y vamos con trabajadoras sociales a llevarnos a María. Con autorización de las autoridades, pues la llevamos a una casa de acogida de niñas. En esos meses también consigo que se bautice María, ¿no? Yo desde la comunidad con los padres organizo como puedo el bautismo para que la bauticen, y con la autorización de su madre, aun siendo protestante, que venga a la iglesia. María es bautizada al final del año 21 y mi superior me manda a ver al obispo, cosa que no tenía mucho sentido. Yo dejaba mi comunidad como la dejaban otros hermanos, se va cada uno a su país o a su vida y ya está. Pero en mis notas tenía, pues volviendo a Madre Teresa, como Madre tenía cuando empezó las misiones de la caridad, compartir con el obispo, y hablaba todo con el obispo, ¿no? Y le decía sus inspiraciones, sus visiones, lo que tenía. Yo tenía en mis notas de un año antes, compartir con el obispo todo lo que llevo dentro. Cuando yo voy a ver al obispo, casi me olvido de hablar de María. Le hablo al final de la conversación, pero al obispo le hablo de personas que entreguen su vida por la causa de la vida. Lo que yo llevaba en el corazón desde 6 años antes, desde que en Calcuta el Señor me dijo, los niños del aborto, los niños no nacidos, llevarlos a la Virgen, es lo que le presento al obispo, que el Señor me está pidiendo. Que en Estados Unidos está la Sisters of Life, con el carisma de la vida. Descubrí, investigando un poco, que solo estaban en Estados Unidos, pero para los pobres, le dije al obispo de nuestra diócesis, no hay nadie entregando y consagrando su vida, y se pierden muchos bebés, se van muchos bebés al cielo, se abortan muchos bebés por muy poca ayuda que pudiéramos hacer. Después de varias conversaciones con el obispo, me dice, empiézalo, sin mucho apoyo por mi parte y mi comunidad tampoco, porque salía de la comunidad. Empiézalo y si es de Dios, dará frutos. Cuando ya el obispo me dice eso, yo vuelvo a hablar con mi comunidad y ya doy el paso de salir de la comunidad en unas semanas de mucha tensión interior, ¿no? Y espiritual, en el que no sabía nada de lo que iba a pasar, ni con mi permiso de residencia porque estaba en el aire, ni con nada. Cuando yo estaba en Calcuta, las Misioneras de la Caridad, que sus siglas son MC, ¿no? Había siempre una broma que hacíamos cuando había confusión, que era MC significa mucha confusión y muchos cambios, ¿no? Y es una broma que en las hermanas conocen, ¿no? Porque cuando sopla el Espíritu Santo y te dejas llevar por el Espíritu Santo, cambias sobre la marcha de un día para otro el plan que tenías, ¿no? Aceptando el plan de Dios.
Y había una hermana que cuando yo hacía esa broma me decía siempre al oído, y Mary's Children, ¿no? MC significa también Mary's Children, niños de María, ¿no? En el fondo, o hijos de María. Doy el paso el 6 de enero del año 22, el Día de Reyes es mi último encuentro con mi superior, en el que se produce esa ruptura dolorosa por ambas partes. Nunca he sido tan feliz, es mi familia, la familia de Madre Teresa es mi familia en la que siempre me he sentido como parte de ella. Doy el paso y salgo de la comunidad y empiezo a ayudar en el mismo vertedero, en las mismas chabolas a las que yo iba los domingos como comunidad. Empiezo a ayudar a niñas embarazadas, jóvenes que yo conocía en situación de pobreza o miseria extrema, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pues conozco a una a la que le hace falta ayuda con el alquiler o con la comida. Conozco a una que no tiene nada más que una bolsa de ropa y va de casa en casa y los resultados médicos dieron que era positiva en SIDA, ¿no? Con las consecuencias un poco también para el bebé, porque no se medicaba, entonces le alquilo una casa fuera. Empiezo a algunas niñas en las que prestaban a sacarlas del vertedero y de las chabolas y alquilarles una habitación fuera o lejos del vertedero. Y empiezo así, una a una, a ayudarle a cada una de sus necesidades. Pues la clínica, la ecografía, empiezo a llevarlas a hacer ecografía a todas, las que puedo. Empiezan a llegar gente a ayudarme, en las que no ha faltado más de un mes desde hace 3 años, empiezan a llegar donaciones, empieza a llegar ropa, y siempre digo que desde el inicio no ha faltado nada. Madre Teresa decía, nunca hemos dicho que no a nadie por falta de recursos. Y en esa providencia, que suelo defender con mucha vehemencia, ¿no? Es muy bonito ver la mano de Dios, ¿no? Porque mi acuerdo con Dios es, si tú quieres que yo cuide a estos niños, me tienes que ayudar, porque son tuyos, no son míos, ¿no? Estos días pensaba, ¿no? Si Dios ayuda a todo el mundo, al que monta una tienda de ropa, Dios le ayuda. ¿Cómo no me va a ayudar a mí? A ayudar a sus niños. Es bastante evidente que me tiene que ayudar. Y entonces no ha faltado nunca de nada, como digo. Siempre ha venido gente a ayudarme. Viene gente y se va. Viene gente que quiere unirse a vivir conmigo, ¿no? Vino pues un chico a vivir 6 meses, se volvió. Yo en un momento dado, como había leído mucho y había bebido mucho también de Charles de Foucault, ¿no? Del santo francés, del cual quizá llegó nuestro corazón y la cruz de nuestra misión, ¿no? Yo decía, Señor, si me muero solo, pues a los ojos del mundo seré un fracasado y habré fracasado, no tendré seguidores. Ahora que son tan importantes en esta época, tener seguidores en todos los ámbitos, ¿no? Pues, pero si es tu plan, si es tu voluntad, pues seguimos adelante. Y así va viniendo y yéndose gente, muchos voluntarios también, ¿no? Y ayuda pues de unas semanas, en verano, en Semana Santa, en Navidad. Y hace 2 años vino como el primer chico. Al final las vocaciones no es buscar un puesto de trabajo y hacer un anuncio buscando gente y una oferta, sino que es verdad que las ves que es muy de Dios, ¿no? Y vino el primer chico del oeste de Kenia, realmente con el carisma de los no nacidos, con un chico de oración, un chico que había estado en una comunidad años antes, en la misma comunidad que yo en concreto. Y es el primero que ha venido y se ha quedado, ¿no? Y me sigue. Tenemos muchísima gente alrededor buenísima entregando toda su vida, aparte de su vida en Madrid, ¿no? Gente que vive en Madrid y todo su tiempo lo dedica a ello. La misión ha ido creciendo. A los meses empiezo a buscar terrenos sin dinero. No, me decían, tú piensa en grande, sueña en grande, y yo, pero no hay dinero. O sea, yo veía y aprendí, pues igual que Pedro cuando mira a Jesús no se hunde, cuando miró al agua o cuando se miró al ombligo se empezó a hundir, ¿no? Entonces yo no miraba la cuenta, cada vez he ido mirando menos la cuenta y simplemente utilizando el dinero que hace falta. Y he ido comprendiendo que el dinero al final, para lo que el Señor quiera llega, para lo que no quiere no llegará. Y me pongo a buscar terrenos así en La Paz Interior de Jacques Philippe. Aprendí una cosa leyendo La Paz Interior, que es que los santos se metían en empresas, en proyectos y en caminos sin ver, ¿no? Sin dinero, y así
apoyado en esa fe de los santos, ¿no? Y en cómo todos lo han hecho. O Teresa de Ávila decía, Teresa sola no puede, Teresa y Dios lo pueden todo, ¿no? Y buscando terrenos encontré providencialmente un terreno con unas habitaciones como las que yo había visto que tenían muchos kenianos, de alquiler de habitaciones, donde podía tener a las madres juntas, ¿no? Y tener un sitio propio. Ese terreno se vendía, no tenía dinero para comprarlo, acuerdo alquilarlo, y ahí empieza en 2023 el hogar de Esperanza, Mary's Children, que ayuda a madres embarazadas en situación de riesgo de pobreza y de exclusión social, ¿no? Y de exclusión familiar también, porque muchas niñas, cuando se quedan embarazadas en una habitación en la que vive toda la familia, pues las echan, les dicen que aborten si quieren tener ese bebé o si quieren seguir viviendo en la familia. Y así empezamos poco a poco y a cumplir lo más sencillo, que es lo que el Señor nos pidió, que es que el bebé nazca y llevarles a la Virgen, ¿no? Entonces, cuando empezamos, hay un santuario en Kenia que se llama Subukia, donde el Papa San Juan Pablo II pidió a los kenianos dedicar un santuario a la Virgen, independientemente de que no hubiera apariciones. Hay un sitio donde los kenianos peregrinan, o los católicos kenianos, a venerar a la Virgen, ¿no? Y ahí llevaba a las madres, hacíamos un grupo de madres que habían dado a luz, las llevábamos y se las presentábamos a la Virgen. Y ahí yo entendía muy, muy claramente que había cumplido con la misión que el Señor me pedía. Llega el año 2023, vengo dejando ahí pues a un grupo de jóvenes de Barcelona con un sacerdote y tal, y vengo a la JMJ en Lisboa, y bueno, voy antes a Tierra Santa, vuelvo a Tierra Santa en una peregrinación ya con la Iglesia, con mi guía espiritual, ¿no? con la parroquia en la que soy de adopción, ¿no? Y estando en Belén, en ese viaje en el año 23, el padre Javier me dice, Mary's Children tendría que estar en Belén. Inmediatamente mi corazón dijo, obviamente, ¿dónde nació el bebé más importante? Tiene que estar en Belén. ¿Cómo? Ya veremos. Se me mete en mi corazón eso y empiezo a rezarlo, y entonces empiezo a rezar que es verdad, tengo que ir al origen de la vida, que es en Belén, donde nació la vida, para entender la misión por la vida. O sea, podemos entender la misión y entender que los seres humanos hay que protegerlos desde el nacimiento, más o menos, con fe o sin fe, desde la ciencia, sin ciencia, desde Dios. Yo siempre defiendo que no se puede separar a Dios, al Dios de la vida, ni se le puede ocultar, ni se le puede negar, ni se le puede apartar de la misión de la vida. Y decido venir de Kenia cuando este chico ya llevaba allí, los dos habíamos hecho una consagración privada, ¿no? Unos votos privados, cada uno con nuestro director espiritual, con el permiso del obispo, el de Kenia y el de aquí. Y dejo la misión en sus manos, ¿no? Ya había tenido un rodaje con las dos trabajadoras sociales que tenemos y me vengo a España para irme a Belén. En ese momento están los vuelos cancelados, ¿vale? Por el tema de la guerra, sobre todo cuando había, especialmente con la guerra de Irán, se empezaron a cancelar muchos vuelos. Y Carlota, mi amiga Carlota, me propone el camino lebaniego. Y hago el camino. Cuando estoy yendo al camino lebaniego, hablamos además porque también quería ir a Tierra Santa, están cancelando los vuelos. Y en mi corazón se mete un día, ¿por qué no lo hago caminando? El Señor me está llevando a la vida y me está enseñando que no hay cruz sin vida, ¿no? O sea, no hay vida sin cruz, me está llevando primero a la cruz. ¿Por qué no voy de la cruz a Belén, de la cruz a la vida? Cuando algo se mete en el corazón, he aprendido, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Ya es difícil sacarlo. Y el mundo nos enseña, aprendí hace años de un sacerdote muy bueno, el mundo nos enseña a callar el corazón. Y no hay nada más mentira que eso, que acallar el corazón. Y incluso gente buena, cercana, te va a decir, bueno, hay que usar la cabeza un poco. En el corazón
está todo, en el corazón solo entra Dios, no tiene acceso nadie más que Dios, y Dios si le dejas y si le invitas. Y en mi corazón ya se había metido lo de peregrinar y ya sabía, por la experiencia de estos años, que no iba a sacarlo. Una vez que tal, aunque luego me pareciera una locura. Cuando das un paso en la vida, cuando dices sí, ¿no? Al Señor, pues desde el sí de la Virgen hasta cada uno de nuestros sís, de nuestros padres, luego el Señor te muestra si ese sí estaba el detrás de ese sí, ¿no? Y si hay agua en la piscina, ¿no? Cuando yo digo que voy a peregrinando a Belén, se me empieza a hacer todo fácil, la mochila, me regalan cosas, llego un día a casa, me encuentro en la entrada de mi puerta de casa de mis padres un chubasquero con una nota si te hace falta para tu camino, me regalan un saco de dormir, bueno, unos bastones, los mejores bastones, me empiezan a hacer todo fácil para ponerme en camino. Me pongo en camino el 12 de octubre porque eran días después además de poder ver al obispo y recibir la bendición del obispo de Getafe. Y el 12 de octubre con la Virgen del Pilar, no solo, la gente me preguntaba, ¿va solo? Pues viene la Virgen, va el Señor conmigo, y luego se irían uniendo más, vinieron algunos jóvenes unos días, 3 días a caminar conmigo, llego a Loyola, se une San Ignacio, porque dice, pues me uno contigo y me voy hasta Manresa contigo, se viene San Ignacio conmigo, al que tengo también mucho cariño y mucha devoción, y después ya entro en Francia un poco, fui hasta Roma, en los meses en los que el Papa Francisco estuvo enfermo, ¿no? Salgo de Roma hacia Asís, cuando yo creo que estoy saliendo ya hacia el norte es cuando fallece el Papa Francisco, me pilla eso ya en Venecia, y poco a poco voy viviendo e intentando también entender por qué el Señor me había montado este jaleo, ¿no? Porque en una meditación sobre los panes y los peces, yo le dije al Señor cuáles eran mis panes y mis peces, o medité sobre eso y recé sobre eso. No sé si Bartolomé era un poco más optimista que Felipe, y Bartolomé fue el que dijo, pues esto es lo que tenemos, y ya Jesús hizo el milagro. Entonces yo en agosto del año pasado, ¿no? Cuando empezaba a peregrinar, le dije, esto es lo que tengo, mi locura a decirte que sí a lo que me propongas, y mis contactos, mi parte social, mi personalidad, y tú verás lo que haces. Entonces, cuando entiendes que la peregrinación de 10 meses es de Dios, pues Él te sacará de algunos nudos que se producen, pues algún día que no encuentras alojamiento, que no te acogen, que no encuentras hospitalidad, no todos los días son fáciles, todo al final, todo en providencia. Se encarga Él de lo que haga falta. Es decir, en una peregrinación de un año pasan muchísimas cosas, al final no es lo mismo que la de un mes. Un día te pierdes en la niebla y en la lluvia y te rescata un camión y te lleva al primer hotel cercano a tomar un café, como nos pasó en el norte de Italia. Y así poco a poco llegué, iba también por muchos impulsos, ¿no? Como ilusiones, pues Asís, salir de Italia, llegar a Medjugorje, Albania, porque es la tierra de Madre Teresa. Pude visitar a la familia, a la madre y a la hermana que están enterradas en la capital de Albania. Llegar a Grecia, que era como volver después de varios países no de la Unión Europea, no fuera del territorio Schengen, a llegar a Grecia. Cuando llego a Atenas, pues es muy bonito ya empezar a ser consciente de que estoy yendo al origen de la Iglesia, ¿no? Al final la Iglesia crece en su origen hasta con el apóstol Santiago llegar a España y expandirse, ¿no? Y seguir expandiéndose hasta el último rincón del mundo, ¿no? Y ver la riqueza y la belleza de la Iglesia y de su historia en Corinto, en las ruinas donde San Pablo y también San Andrés, en Patras, ¿no? En donde está su reliquia, pues hasta Chipre. En Chipre salto a Tel Aviv y llego a Belén y pido, bueno, mi permiso para estar 2 meses, ¿no? O compro un vuelo para 2 meses, llego a Belén, no pasé por más sitios, ni hice turismo, ni peregrinar por Cafarnaún, Galilea, todo lo había hecho ya. Al final soy consciente en oración de que lo que tengo que hacer es venir a lo que venía, ¿no? Ir a Belén. Y en Belén empiezo también a discernir si en 2 meses me va a dar tiempo a empezar algo allí, a dejar algo preparado,
si va a ser mi orgullo, mi soberbia, no me da tiempo, es muy poco tiempo. Y el Señor me fue guiando, o sea, me lo fue poniendo todo muy fácil, ¿no? O relativamente fácil, porque muy pronto encontré a una persona que me hizo las cruces de madera de olivo, que yo traía hecha desde Kenia, de un carpintero de Kenia. Encuentro una casa, ¿no? Hay una virgen consagrada española que lleva ahí muchos años viviendo. Ella primero me dejó su casa con una capilla porque ella se iba de vacaciones. Cuando ya vuelve yo encuentro una casa muy bonita y además muy bien situada en torno, ¿no? a la Basílica de la Natividad, ¿no? Está pasando por la derecha, por la calle de la derecha, la Gruta de la Leche, donde la tradición dice que la Virgen, dando de mamar a Jesús, pues se cayó una gota de leche y la cueva se volvió blanca, y muchos milagros de gente que no podía tener hijos y que le han pedido a la Virgen en esa gruta por un milagro, y hay testimonios de ello. Siguiendo está la casa que me ofrecían a mí a alquilar, y ahí empecé a vivir para estar 2 meses. Esa casa da a unas vistas desde las que se ve el palacio de Herodes, el Herodium, ¿no? Y entonces nuestra misión por la vida y un sitio para los santos inocentes, que no hay en Belén algo concreto y que recuerde. En las cuevas encontraron algunos huesos de niño, en las cuevas de los franciscanos, debajo de la Natividad. No hay nada muy claro y muy concreto dedicado a los santos inocentes que murieron en Belén y que hoy día, después de 2000 años, son los niños no nacidos, ¿no? Y los niños que se van al cielo en esta realidad del aborto. Ahí en Belén la idea y la misión no va a ser de acción, sí de oración, y el Señor nos pone en camino a hacer un santuario de vida, a traer a la Virgen de la Vida. Un escultor en Madrid nos ha hecho una imagen preciosa que hemos registrado como Nuestra Señora de la Vida, pues una Virgen embarazada, como hay algunas. Él dice que es la primera vez que a él le encargaban una Virgen embarazada, con niños en la base, muy bonita, con niños que están en el cielo, niños que han sido abortados o que han muerto antes de tiempo, ¿no? O antes de nacer. El hecho de que estuviera, todo encaja, ¿no? Todo es un puzzle perfecto del Señor. La Virgen consagrada española que vive en Belén se ha quedado ahí al mando del santuario de vida. Yo recibo una luz de un monasterio que hay en Alemania que se llama la Gruta de Raquel, donde en una gruta ponen nombres de niños víctimas de abortos provocados, ponen los nombres en la pared. Y entonces empiezo a hacer lo mismo en esa casa, a poner corazones como este en la pared, con nombres que me dicen madres de niños que han ido al cielo, ¿no? Y víctimas de un aborto. Entonces dejo ahí la pared llena de nombres, algunos vacíos, más preparados para quien quiera nos manda el nombre de su hijo, ¿no? O de su hija, y le pone nombre y hacen lo que se llama el bautismo de deseo, y es consciente de que ese niño le ama, y es consciente de que ese niño está esperando en el cielo, y de que la misericordia de Dios es más grande que un aborto. Habrá una capilla y luego tiene que llegar, en camino está la Virgen de la Vida, y hacer allí una gruta. Pues cuando es de Dios todo es fácil. La dueña de la casa fue la que me dijo, no la pongas aquí, haz una gruta bien hecha. Y yo, en mi prudencia, yo no quería pedir tanto, pero haremos una gruta con la Virgen de la Vida, y habrá en Belén un santuario dedicado al recuerdo de los inocentes y al recuerdo de los niños del aborto. Y así vuelvo a España. Después de 2 meses dejo ahí a Isabel, la Virgen consagrada española, a cargo de la misión, en las mejores manos posibles. Es como de la familia, se queda encargada del santuario, empezará una capilla en cuanto tenga el permiso del obispo de Jerusalén, del patriarca. Y llego a España, y lo que yo llevaba en el corazón de cómo tiene que ser esta misión, en qué consiste la misión por la vida, qué quieres de Mary's Children,
cómo tenemos que crecer, qué es todo esto, como que empieza a explotar y empiezo a ver que el Señor me está haciendo dejar de ser un poco obstáculo y me está poniendo todos los instrumentos a mi alrededor de gente buenísima, el escultor, un sacerdote enamorado ahora de la misión, personas que ayudan con la parte de la Virgen de Europa. Entonces, básicamente, y ya voy terminando, donde nos está llevando el Señor es que en España, en Europa, en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York, en donde nos digan de Estados Unidos, sea la misión dedicada más a la oración, a santuarios de vida, en tres caminos. Yo creo que sería un santuario de vida en una parroquia que quiera la Virgen de la Vida y que quiera hacer un rincón, dedicarle un rincón a esa Virgen para que la gente pueda rezar por la causa de la vida, por no poder tener hijos, por haber perdido hijos que se han ido al cielo, en abortos o en abortos naturales, por todo lo que engloba la causa de la vida. Hogares de vida, ¿no? En Madrid llevamos muchos meses en los que rezamos todos los jueves el rosario, un rosario por la vida en un hogar de vida. También iremos con la Virgen en un tamaño más de hogar, promoviendo que se hagan hogares de vida donde se pueda rezar por la vida, las familias puedan rezar por la vida o hacer grupos de oración por la vida. Y después también atacaremos el hacer grupos de oración para rezar, simplemente para rezar e interceder en esas clínicas que tenemos cerca que todavía no promueven la vida y promueven la muerte, como todos sabemos, ¿no? Y también tenemos a personas maravillosas en cada uno de esos, ¿no? Entonces el Señor me hace ver como que suelto ya por fin las riendas, tiene que explotar, deja de intentar controlarlo todo, deja la rigidez. Siempre fui consciente de que Mary's Children era suyo, pero una cosa es decirlo, una cosa es ser consciente y estar convencido, y otra cosa es la realidad, ¿no? Y al final algo humano siempre de nosotros o de mí se ha adueñado, aunque sea muy poco, de la misión, porque al final decides, porque al final te piden permiso, porque al final te llama alguien fundador, cuando siempre hemos dicho que el fundador era la Virgen María. Y María, esta niña con parálisis cerebral, que el día de Todos los Santos de este año se fue al cielo en su familia, ¿no? Después de vivir conmigo unos meses, volvió con su familia, volvió a sufrir un poco el descuido en su familia y la falta de recursos que tiene su familia también, y se nos ha ido al cielo la que nosotros consideramos nuestra fundadora, que es María, esta niña, ¿no? Y estamos todos los que estamos cerca de Mary's Children con mucha ilusión para seguir caminando detrás del Señor, que no olvidemos que el Maestro es Él, ¿no? Que es lo que me recordaba a mí siempre en mi discernimiento. Siempre tenemos la tendencia de ir al lado de Él, ¿no? De ir pegados a Él o ir por delante, decirle por dónde tenemos que ir, desde Pedro hasta hoy. Todos queremos decirle a Jesús cómo se hacen las cosas, y al final Él nos enseña que el que lo sabe todo y el que lo mejor conoce nuestra vida y lo que nos hace falta es Él.